con Emilio Echegorri, empresario multifacético, realmente, porque sus actividades están diversificadas. Una muy buena idea. Y vamos a conversar cuál es la opinión del empresario promedio, pero que además le gusta la filosofía o la historia o la economía, y entonces su opinión está evaluada muy bien. Emilio, gracias por venir al programa, un gusto tenerte acá. Y tu opinión, la verdad que cada vez que has estado en el programa después hay repercusiones, así que vamos a empezar por la parte que más le puede interesar a la gente, y es ¿cómo vos estás viendo hoy al país? Bueno, yo estoy triste. Yo estoy triste porque la gente que entendemos cómo funciona el mundo, que vemos cómo países prosperan, pusimos muchas esperanzas en lo que iba a pasar hoy, en lo que iba a pasar en esta gestión. Y esta gestión no hizo los cambios o no logró encontrarle y nos ponen en la espada de Damocles para el futuro de decir esto o lo otro, sabiendo que lo otro quizás no lo queremos, pero que este futuro que nos promete estos 4 años tampoco queremos que se repitan, ¿no? Y eso genera desesperanza. Entonces, ante la desesperanza hay 2 caminos, ¿no? La inmovilidad, la de decir esto no me lo soporto y me quedo oculto, quieto, sin hacer nada para una persona mayor, o el joven que se va, se toma un avión y se va a buscar otro mundo, ¿no? Donde las cosas funcionen. Pero el otro camino es decir, bueno, a ver, y hacemos el juego de tratar de entender cómo es Argentina y de qué manera yo puedo hacer negocios hoy y en el futuro cada vez más sanos. Porque Argentina, pongámoslo en términos de playas, es una playa con olas grandes. No podés hacer la plancha. Los negocios son distintos. Entonces, cuando vos entiendas que Argentina va a ser siempre igual, porque yo desde que soy chico siempre hemos estado en crisis. Entonces, pensar que va a venir un gobierno y va a resolver todos los problemas para adelante es como poner mucha expectativa en un futuro que quizá no pase. Entonces, el primer ejercicio que yo pido es reconozcamos dónde estamos haciendo negocio. O sea, montar tu negocio pensando que el gobierno va a cambiar esto y ahí me va a ir bien, que me van a hacer la reforma laboral y ahí me va a ir bien, que me van a dar competitividad y ahí me va a ir bien, es poner tu negocio en manos de otro que nunca le importa tu negocio. Entonces, lo primero que hay que hacer es, reconozco cómo es Argentina. Se pueden vender más o menos pizzas, de lo único que me tengo que asegurar es de que si se vende una pizza sea la mía. Frase de Juan Carlos de Pablo. Entonces, como empresario, ¿para qué tengo que usar todos estos análisis económicos que se hacen? Para tratar de entender qué va a pasar y ver mis negocios, cómo lo acomodo en el mediano y en el largo plazo. Yo sé que en el largo plazo estamos todos muertos, pero más allá de que estemos todos muertos en el largo plazo, yo tengo que ver cómo va a ser mi negocio en el futuro para saber si sigo poniendo ahí o no las fichas. Uno en esta época ve muchísimas noticias de negocios tradicionales que cierran. Un restaurante acá a pocas cuadras, la revista Villiquen, y yo hago mea culpa y digo, che, ¿hace cuánto que no comprabas un Villiquen? Claramente son negocios que por la situación económica es el golpe de gracia que tienen, pero ya eran negocios que habían salido del circuito. Entonces quiere decir que más allá de que ahora nos esté yendo mal coyunturalmente, tenemos que revisar estratégicamente nuestro negocio. Para eso hay que ver cómo funcionan los negocios en un mundo donde las economías son abiertas y no necesitas que te mantengan cerrada la economía, donde podés ser competitivo porque los chinos son amenaza acá y en cualquier lugar del mundo. Entonces uno empieza a descubrir que una fábrica no puede hacer una infinidad de cantidad de productos que pueden venir de afuera. Porque el mundo hace foco, se concentra en una limitada cantidad de productos y es muy bueno fabricándolos. Y logra costos de escala muy buenos con mercados grandes, por acuerdos comerciales. No los tenemos. Entonces, siempre las recomendaciones son acercarse al cliente, salir del commodity para ir al specialty que le llaman, que es decir, cómo me adecuo a lo que mi cliente quiere
que de alguna manera no puede venir de afuera, o por diseño, o por prestación, o por ensamblaje local. Entonces, empezar a repensar los negocios, porque los negocios que sirvieron hasta llegar a este punto para atrás, no van a necesariamente ser viables en el futuro con un negocio, con un mundo donde China cada vez va a ser más proveedor de productos para el mundo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para el análisis al futuro es sacar la terquedad de yo fabrico esto y quiero seguirlo fabricando. Tenemos que invitarnos a repensar cómo es en un mundo normal mi negocio. Y después ir para atrás y decir, bueno, en el hoy, ¿cómo gestiono esto? Y ahí yo empiezo y digo cosas que muchas veces a los políticos no les gustan. Contratando la menor cantidad de gente posible, porque no van a tener el plafón político para hacer una reforma laboral sana. Entonces, va a seguir generando más obligaciones que adoptar un hijo, contratar un empleado. Entonces, todo lo que pueda hacer, evitar contratar a nuevos empleados, hay que hacerlo. Y hay que decirlo, con esta legislación no quiero tomar más gente que la que necesito, porque es lo único que va a impulsar a que de alguna manera los políticos digan, che, tenemos que hacer que crezca el empleo y bueno, va a haber que hacer algo, porque los empresarios ya no quieren contratar más gente. No tentarse, porque incorporar a los trabajadores es muy fácil, desvincular a los trabajadores es muy costoso, muy caro y muy tedioso con el gremio y cómo funciona todo el sistema de trabajo acá. Después, esquivar regulaciones. Va a decir, che, Gorri, ¿estás diciendo que vadamos? No. Necesitamos tener muy buenos profesionales al lado que hagan que esquivemos las regulaciones, tanto sea impositivas como de funcionamiento. Argentina tiene regulaciones para todo. Genera monopolios en la esquina, escondidos abajo de la alfombra. En todos lados hay espacios monopólicos creados por regulaciones obsoletas. Entonces, uno cuando se plantea los negocios tiene que buscar cómo lo puedo hacer, esquivando las regulaciones, ¿para qué? Y bueno, yo haciendo de pasamano, como pueden ser Mercado Libre no factura las cosas, porque si Mercado Libre fuera intermediario y tendría que pagar ingresos brutos por todo lo facturado acá en Córdoba, sería inviable. Entonces ustedes fíjense cómo los negocios de estrella le esquivan a la contratación de gente, por más que tenga muchos empleados en Mercado Libre, cuando uno lo ve contra su facturación, tiene poquísimos empleados, ¿no es cierto? Y además, como tienen estructurado el negocio, ellos van y hacen la mínima tributación posible por cómo lo pensaron. Entonces yo los invito a todos los empresarios a que piensen esas herramientas para ir perfilando su negocio para que sea menos vulnerable en estos momentos. Un negocio con menos trabajadores, con contrato indeterminado, es un negocio que es más flexible a soportar estos periodos de crisis que un negocio donde tenés un montón de gente que le tenés que dar de comer a todos. Después la estrategia de alguna manera, empezar a ver cómo con estas líneas empiezo a transformar mi negocio de hoy en el negocio de mañana. Y ahí yo siempre le digo a los empresarios que tienen que buscar acompañamiento de gente que los ayude a ver e interpretar, porque muchas veces la visión de uno se queda sesgada, pero los potenciales que tienen las diferentes industrias, la metalúrgica, la del plástico, la del cuero, la del mueble, en nuestro país son enormes. Tenemos una industria que no tienen en otros países. Necesitamos reenfocarla. Y por sobre todo involucrar a los más jóvenes, porque son los que van a poner la sangre que nosotros pusimos cuando éramos más jóvenes. Van a empezar a tener esas ganas de descubrir y de desentrañar cómo va a funcionar el mundo para poder adaptar nuestras empresas. Entonces, si vamos haciendo esas tareas, de alguna forma vamos a ir siendo más independientes del festival de mamarrachos que es la política argentina. Y que lamentablemente no se puede sesgar solo en un partido, porque estamos viendo la interna del partido de Cambiemos hoy en Córdoba, que es básicamente una vergüenza. Entonces, como consejo, nos gusta ser argentinos, queremos vivir en Argentina, lo que tenemos que hacer es entender cómo es Argentina y ir hacia ese país que nosotros queremos, pero llevándonos nuestro propio transporte, que es nuestra propia empresa inteligente. Te hice una pregunta y te has dado un curso completo de cómo ser un empresario moderno y te felicito. Te felicito por el pensamiento, yo diría que es cuasi liberal,
como los que hoy estoy escuchando, por suerte, a muchos economistas de este país que se animan a hablar de que el liberalismo capitalista o el capitalismo liberal es bueno para los países. Te hago una última pregunta porque ahí me anuncian de que se nos terminó casi el tiempo, pero mencionaste recién el tema de los impuestos y yo escucho a la mayoría de las pymes que esta tremenda presión fiscal del Estado los está ahogando. ¿Cuál es tu posición al respecto? Es absolutamente inviable. Es absolutamente inviable. Y vamos a poner las cartas sobre la mesa. ¿Por qué? Porque capaz que los montos, los porcentajes no cambiaron. Pero como no estaban informatizados los sistemas, se permitió alícuotas muy altas porque de alguna manera después cocinaban todas las declaraciones. Y lo hacía el grueso de la economía. Cuando viene la informatización y se empiezan a cruzar los datos y hay inteligencia, ya no lo podés hacer. Claro. Cada vez tus declaraciones tienen que ser más fieles a eso. Pero esa capacidad que ha tenido el Estado de controlar también está desnudando que esas alícuotas de impuestos son absolutamente insostenibles. Totalmente. Porque se hace imposible llevar una empresa adelante con esos números. Entonces, a ver, personalmente soy liberal. Comparto y comulgo con todo lo que es la libertad de las personas, libertario como dicen, ¿no? Yo entiendo que Argentina viene de procesos distintos y que ir ganando espacio en las ideas liberales puede llevar mucho tiempo. Y no quiero someter a mi empresa al castigo de tener que esperar a que ese país que yo me imagino venga. La tengo que administrar hoy, sí, sabiendo que tengo que llegar a esa Argentina distinta. Totalmente de acuerdo contigo. Gracias. Un placer tenerte acá como siempre. No, hasta el próximo encuentro.